Buenos días, hermanos, hermanas. Que el Señor les conceda su bendición en esta mañana. Un día especial, un día para contemplar la presencia de Dios, un día para contemplar cómo Él se manifiesta de tantas maneras en nuestra vida, en la historia, en el mundo. Un día para contemplar también el misterio de la salvación revelado en su palabra. Así es que bienvenidos, tanto los que se están conectando en vivo, como luego escucharán la transmisión por el video que queda en Facebook y en YouTube. Eh, abramosle este espacio a la palabra, damos a su Santo Espíritu toda esa luz que Él nos concede. Jesucristo nos prometió en el mismo Evangelio de Juan que enviaría al Espíritu Santo y que Él nos daría a conocer el sentido de todas las palabras que Él nos había comunicado. Entonces, Espíritu Santo, regálanos este momento de gracia, con mucha paz, con mucho corazón, oídos abiertos, corazón abierto, para que escuchemos, tratando de profundizar en lo que podemos, la salvación se nos haga más accesible. El encuentro contigo, palabra encarnada, por mediación de la palabra escrita, leída siempre, desde luego, en el sentir de la iglesia, nos haga más cristianos, nos permita asumir esa palabra y asumirla con todo lo que significa de compromiso en nuestra vida. Hermanos, Dios ha hablado al mundo de muchas maneras, muchas veces. La forma más que en el antiguo se tenía era cómo Dios habló por medio de Moisés, cómo Dios habló por medio de los profetas. Pero el libro de los Hebreos, conocido como Carta a los Hebreos, nos dice que últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. Y es eso. Dios ha hablado de muchas maneras en la historia de la humanidad, pero últimamente y hoy, en el hoy de la palabra, nos habla a nosotros por su Hijo. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo, el Verbo encarnado, que ilumina a toda persona para que viniera a estar entre nosotros y de esa forma nos manifestara los secretos de Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? Es la palabra encarnada el que nos manifiesta, nos revela, nos da a conocer los secretos de Dios. Él, el Verbo eterno hecho carne, es el hombre enviado, el hombre que ha sido dirigido a Dios por el Padre. Y por eso, verlo a Él en su presencia, en su manifestación personal, en sus palabras y obras, señales y milagros, sobre todo en la experiencia de su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, es contemplar al Padre. Pero no solamente termina ahí la revelación, que Jesús nos dijo que al regresar Él a la casa del Padre, nos enviaría su Espíritu Santo. Y con el envío del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte, pero también para resucitarnos a la vida eterna. O sea, este Dios que en Cristo se revela, nos manifiesta los secretos de su corazón, habla palabras de Dios, nos envía después del misterio pascual su Espíritu Santo y de esta forma vive con nosotros en Dios. Bueno, a este Jesús encarnado es el que vamos a tratar de conocer mejor hoy con la palabra de Dios que tenemos a nuestra mano. Pero antes de hacerlo, sigamos un poquitito con los resúmenes que nos están enviando algunos, sobre todo sacerdotes y seminaristas,
y un agradecimiento a todos porque están haciendo un bonito resumen. Después podríamos hasta compartirlo con los que nos oyen para que puedan seguir un guión, aunque el guión está naturalmente en el audio. Recordemos que ayer hablábamos de este don maravilloso de Dios a la humanidad que es la palabra. Leímos un texto de la Dei Verbum número 2, palabra de Dios número 2. Tomamos el texto de Juan 3, 5, 31, 47, lo ubicamos en el contexto amplio, el final del capítulo 4, capítulo 5 y el capítulo 6 lo dividimos en partes. Luego tomamos el texto concretamente de ayer, 5, 19, 47, y nos fijamos en las escenas que contenía y dijimos que eran 3. Del testimonio, dijimos que en el Evangelio de Juan no existe la palabra testigo en griego, sino testimoniar, testificar, ser testigo, dar testimonio. Es una acción. Juan, creer es una acción y testimoniar es una acción. Y para poder hacerlo tenemos que dejarnos tocar por la palabra, dejar que Dios irrumpa en nuestra vida personal. De los testigos que estaban presentes en el texto de Jesús, el Padre, Juan, el Bautista, dijimos que Juan no le llama el Bautista, sino es el testigo, las escrituras mismas. Hablamos de que el testimonio puede ser indicativo como el de Juan el Bautista, que señala entre los hombres a Jesús como el Cordero de Dios. Puede ser un autotestimonio, que es el que Jesús da de sí mismo, o el testimonio múltiple que dan sus discípulos. En todo caso, se trata de una acción continuada. De ello dan razón precisamente las Escrituras. Hoy tenemos otro texto muy bonito. Entonces vamos a tomar la Biblia, los que la tienen ya por allí. Busquemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, por favor. Les doy unos 2 minutitos para que lo hagan. Recuerden, hermanos, siguen entrando los mensajes durante la transmisión y todo parece, entre menos mensajes se envíen simultáneos a la transmisión, mejor se escucha la transmisión, hay menos interferencia. En todo caso, como les digo, es un motivo de gratitud y de alegría y de ánimo ver todos estos mensajes, debo leerlos, pero no interrumpamos la transmisión. Bien, me imagino que ya tienen el texto en mano, la Biblia. De este texto, la iglesia hoy nos da unos versículos entrecortados, que a veces hace estas cosas. Entonces, los versículos 1 y 2, el versículo 10 y luego del 25 al 30. Ustedes traten de seguirlo allí. Yo voy a leer el texto litúrgico de corrido, ya sin los versículos que están intermedios, y lo seguimos y dejamos que la palabra vaya tocando nuestra vida. Dice que Jesús recorría Galilea porque no quería andar, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: «Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora.
Repito el texto para que después lo puedan releer. Capítulo 7, versículos 1 y 2, versículo 10 y versículo 25 al 30. Ya que tenemos este texto, son esos textos donde dijimos Jesús ya habla casi solamente, aunque hay algunas intervenciones narrativas del evangelista y en el caso de hoy algunas intervenciones de los judíos, genéricamente llamados judíos. Habría que ver qué grupo abarca esto. Bueno, dijimos que semanas, esta que estamos terminando, y toda la semana que viene, la iglesia nos ofrece el Evangelio de Juan para introducirnos poco a poco en la pasión de Jesús. Y entonces nos va colocando en contacto con sentimientos de odio y de rechazo de los opositores de Jesús, genéricamente llamadas los judíos o a veces los fariseos. Además, nos pone en contacto con las amenazas de muerte a las que constantemente es sometido. Y quisiera que veamos el contexto y miremos estos detalles, porque a veces es, o a veces no, es muy importante tener una visión amplia del contexto del texto que tenemos para meditar. Este contexto es muy amplio. Si quieren intentar seguirme con la Biblia, lo pueden hacer ahorita, pero sobre todo después pueden volver a escuchar esto y detenerlo mientras sigue un pasaje y detener otra vez para que no sea un audio seguido. En realidad, el contexto de la lectura de hoy abarca el capítulo 7, versículo 1, que es donde comienza nuestro texto, hasta el capítulo 10, versículo 39. El contexto amplio, 7:1 a 10:39 del Evangelio de Juan. Y lo podemos dividir en 4 partes. La primera parte es 7 versículos del 1 al 9, que es una especie de preludio, una especie de obertura. Nos ofrece un lugar, Galilea, un tiempo, poco antes de la fiesta de las tiendas, y un contenido, el conflicto con los hermanos de Jesús. Voy a ir remarcando los momentos donde la vida de Jesús está en peligro. En este texto, en el versículo 1, dice Jesús, o dice Juan narrando, los judíos intentaban darle muerte. En el versículo 5 dice, ni los parientes de Jesús creían en él. Y en el versículo 6 dice, aún no ha llegado mi hora. Vean que en este primer bloque, lectura, como dijimos, 7 del 1 al 9, ya hay 3 menciones de que la vida de Jesús está en peligro. Y algunos no creen, comenzando por sus parientes. El segundo bloque es de 7, versículos 10 a 8, versículo 59, que es el anuncio dramático, que se divide en 4 escenas. Lo curioso es que al final de cada una de estas 4 escenas hay un intento de apoderarse de Jesús o de matarlo. Vean que en la primera escena, 7, 1 al 9, vimos hay 3 menciones de que Jesús está en peligro. En esta segunda escena, ese segundo bloque, 7, 10 a 8, 59, hay 4 momentos más. Se los digo. En 7:30, que es el final de la primera sección, 7 del 10 al 31, 7:30 dice, intentaban detenerlo. Son puros intentos, porque todavía no ha llegado la hora de Jesús. La hora de Jesús la determina el Padre y no hay nadie que la pueda adelantar, ni siquiera su madre. Jesús le dice a María en el capítulo 2, mi hora no ha llegado. Y aquí atraparlo, pero la hora no ha llegado. Mientras no llegue esta hora, no lo pueden atrapar. Lo veremos al final de esta transmisión. La segunda vez, en el segundo bloque, está en el versículo 44. El segundo bloque es 7 del 32 al 44, la segunda sección de este bloque.
Dice 7:44, algunos intentaban arrestarlo. La tercera sección del segundo bloque es 8:20. Y al final, en 8:20, nuevamente se dice que intentaban agarrar a Jesús, pero no había llegado su hora. Y en la cuarta sección de este bloque, 8:51-59, al final, en 8:59, dice que intentaban apoderarse de él. Y lo que buscaban era... Entonces vean, en el primer bloque hay tres alusiones a que la vida de Jesús está en peligro, aunque una sea que sus familiares no creen en él. En el segundo bloque, 7:10 a 8:59, 4 veces se dice que intentan detenerlo o apoderarse o arrestarlo o apedrearlo. O sea, la vida de Jesús está en peligro. Vamos en camino hacia la Pascua. El tercer bloque es 9:1 a 10:21, que es una especie de intermedio o interludio en palabras elegantes. ¿A qué pasa? Se encuentra dos momentos que son el mundo de lo narrado. Y está el texto largo de la sanación del ciego del nacimiento, del versículo 1 al 39 del capítulo 9, que ya vimos. Luego, de 9:40 a 10:21, es un mundo más de reflexión. Y está el discurso de Jesús del buen pastor. Al final de este bloque, 10:21, se dice que estaba endemoniado y loco. Vean que conforme vamos avanzando en este camino, se va complicando la imagen de Jesús. Vamos al cuarto bloque, 10:22 a 10:39. Son las controversias que se habían iniciado en 7:10, 8:59 y que ahora se retoman en otra fiesta que es la fiesta de dedicación. En 10:31 dice, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Vean, otra vez, que intentan, y esta vez es más directo. Ya están con piedras en las manos para apedrearlo. Significaba lapidarlo y por lo tanto matarlo. Y en 10:39, al final, un intento de arresto, pero a él se les escapa. Entonces vean que este texto, el que tenemos hoy, está dentro de este contexto amplio de 7:1 a 10:39 y vean que hay al final de cada bloque intentos de arrestar, de apedrear, de matar a Jesús. O sea, estamos en camino hacia la Pascua. Pero hay un detalle importante. La hora de Jesús no ha llegado. Daremos cuenta que comenzará en el capítulo 13. Ahí sí, cuando llegue la hora, Jesús iniciará todo para prepararse definitivamente a la glorificación suya y la glorificación del Padre cuando sea en la cruz. Ese tema lo vamos a ver la semana que viene, si Dios nos da vida. Ustedes permanecen en las transmisiones. Vamos a ver. Fijémonos ahora en los versículos que nos corresponden al texto de hoy. Repito, capítulo 7, versículos 1, 2, 10 y 25, 30. Todos son... Vamos a ir leyendo y explicando algunas cosas. Hay algunas cosas muy interesantes aquí que nos pueden ayudar a una cultura bíblica, a una comprensión de algunas frases que se dicen, de algunas fiestas que se dan, en fin, siempre es crecimiento en el conocimiento de Dios, y eso significa conocer más a Jesús, conocer más los contextos, descubrir con más claridad cómo esta palabra hoy también nos ofrece una salvación, la salvación. Leamos el versículo 1 del capítulo 7. Dice, en aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. La geografía de la vida de Jesús en el Evangelio de Juan es diferente a la geografía en los otros
tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Quizá la de Juan es más completa. Y ven otra vez, y mis alumnos cada vez entienden mejor, por qué yo insisto en que no se debe contrabandear, si se puede decir así, yo lo digo así para que se entienda fácil, qué lío a otro. Que vean, los textos de Juan, por ejemplo, no siguen la geografía de San Lucas. Entonces yo si tomo un texto de Juan, para mezclarlo con una explicación que esté dando de Lucas, tengo que aclarar en qué contexto se encuentra el de Juan y por qué quiero llevarlo hasta allá o al revés. O sea, no se puede simplemente tomar de un evangelio y de otro y querer o intentar hacer, por ejemplo, biografía de Jesús. Ya hoy no existen las biografías de Jesús, porque entonces nos da una especie de Jesús esquizofrénico. ¿Por qué? Porque cada evangelista lo narra a su manera, en su contexto y en el momento histórico que vive. Es un detalle importante y yo insisto demasiadísimo en esto porque a veces tomamos textos simplemente al aire y decimos algo, pero yo siempre les pregunto cuando estoy en las charlas o dando clases, ¿y de qué evangelio es lo que me está diciendo? Porque si no sé de qué evangelio es, entonces no sé los contextos en que Jesús lo dijo y por lo tanto lo voy a poner a decir lo que quiera. Pongo un ejemplo rápido que me gusta mucho poner también. La narración de la suegra de Pedro aparece en Marcos, en Mateo y en Lucas. Pareciera que es la misma en todas y no. Literariamente no es la misma porque cada uno de los tres evangelistas la narró de acuerdo a los puntos teológicos que quería resaltar. En Marcos es definitivamente una curación o sanación. En Mateo también la suegra se cura, pero tiene un esquema más parecido a un relato de vocación. Y en Lucas, aunque se puede hablar de curación, en realidad lo que Jesús hace es un exorcismo, porque increpa a la fiebre, echándose sobre la mujer. Entonces vean que una escena que uno puede decir, la suegra de Pedro, sí, ya sé cuál es. Sí, pero ¿sabes cuál versión? ¿La de Mateo, la de Marcos o la de Lucas? Porque si quieres hablar conmigo de la suegra de Pedro, tienes que decirme de qué evangelio estás hablando. Ya dijimos, en Marcos es una curación, sanación. En Mateo tiene un relato muy cercano a los relatos de vocación y en Lucas es un exorcismo. Entonces no es muy fácil, no es así decir, hoy toca la suegra de Pedro, ya sé que voy a predicar. No, hay que fijarse en qué evangelio está el texto que hoy toca cuando toca. Y entonces ahí nos damos cuenta de eso. Conforme a los otros evangelios, Jesús fue apenas una vez a Jerusalén. Todo parece indicar que según Mateo, Marcos y Lucas, Jesús fue una vez a Jerusalén, cuando fue detenido y lo llevaron a muerte. Según el Evangelio de Juan, Jesús fue al menos 3 veces a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Por eso, y de ahí es que sabemos que la vida pública de Jesús duró alrededor de 3 años. Y es el Evangelio de Juan el que nos permite llegar a esa conclusión porque hay 3 momentos distintos en la fiesta de Pascua y en otras fiestas que Jesús sube a Jerusalén. Esto no lo tienen los evangelios llamados sinópticos. El Evangelio de hoy informa de que Jesús se dirigió una vez más a Jerusalén, pero no públicamente. Fue a esconderse en secreto, disimuladamente, y la motivación es muy clara. Porque los judíos querían matarle. Jesús ya es consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y vean, hermanos, esto es importante. A veces pensamos que Jesús fue con una contentera impresionante a la muerte, voluntariamente, pero también tuvo que tomar una decisión. La muerte para todo ser humano es un drama, es dramática. Enfrentarse a ella es doloroso. En otro evangelio, hasta se atreve el evangelista a decir que sudaba gotas de sangre en ese momento de la decisión de que se haga la voluntad del Padre. Jesús aquí se nos dice, Él se cuida. Se está cuidando porque sabe que lo quieren matar. Leamos el versículo 2.
Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Ya en 2:13 y en 5:1-6 se nos había indicado la fiesta litúrgica que servía de marco a todos los hechos y procesos que vienen a continuación. En este caso es la fiesta llamada en hebreo de Sukkot, que traducido se puede decir de varias maneras. La fiesta de las chozas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas o la fiesta de las tiendas. Vea que en la traducción mexicana pusieron llamada de los campamentos. Es muy conocida como la fiesta de las tiendas. Ahora bien, ¿en qué consiste esto? Pongámosle cuidado porque esto nos ayuda a entender mucho también y nos motivaría a saber por qué celebramos ciertas fiestas en la iglesia y de dónde vinieron. Originalmente, la fiesta de las tiendas era una fiesta de origen agrícola que celebraba el comienzo del otoño, allá por agosto, septiembre, para expresar el gozo por el final de la recolección de frutos. Éxodo 23:16 o Deuteronomio 16:13. Es esta fiesta grande, se acabó el otoño, ya va a comenzar el otoño, se acabó el verano, se acabó la recolección de frutos, es una experiencia muy bonita. En Europa vi también, allá se celebra en el mes de septiembre, octubre, en los viñedos se va y se toma el vino nuevo, y hay una fiesta del vino nuevo. Entonces, se permite ir hasta los viñedos, comer las uvas, pero todo el momento importante es compartir el vino nuevo. Son estas fiestas muy bonitas. Los campesinos, durante la recolección, habitaban en cabañas o tiendas hechas con ramas. En este mismo ambiente se entregaban a la manifestación de alegría al ver concluidos sus trabajos y que podían contar con el producto agrícola recogido. La fiesta. Terminó la cosecha, tenemos nuestra cosecha guardada, terminó nuestro trabajo de cosechar, hay que darle tiempo a la tierra ahora. Es una fiesta, dijimos, de origen pagano, agrícola. Como sucedió con otras fiestas similares, Israel asumió esta celebración y le dio un sentido relacionado con la historia religiosa del pueblo de Israel. Entonces, cada año los israelitas debían o deben, para que suene más presente, deben habitar durante una semana en cabañas hechas con ramas, para que se guarde memoria de que fue Dios, Yahvé, el que los hizo habitar en chozas cuando los sacó de Egipto. Levítico 23, 39, 43. Este es un detalle importante. Imaginen qué bonita esta experiencia, porque todos vivían en cabañas hechas con ramas. Y vamos a ver todo lo que pasaba. En los textos tardíos del Antiguo Testamento, esta celebración se convierte más bien en algo con sentido escatológico, algo orientado hacia los eventos finales de la historia. Lo que antes había revivido las antiguas intervenciones divinas, porque era de otras divinidades, para salvar al pueblo, para anunciar la futura salvación definitiva. Pero en el Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús también, la característica marcadamente es mesiánica y escatológica. La fiesta ahora tiene otro ambiente, y es que se celebraba en el templo de Jerusalén. Recordemos que en tiempos de Jesús había solo un templo donde adorar a Dios. Desde todos los rincones de Israel, que era el templo ubicado en... Entonces, se traslada allí y es una fiesta más de aquellas por las cuales mucha gente peregrinaba a Jerusalén. Deuteronomio 16, 16. Y dice Deuteronomio 16, 13, 15. La fiesta era una de las solemnidades más santas e importantes. Bueno, no lo dice Deuteronomio, estoy haciendo una explicación. Y se caracterizaba por la alegría. Esto sí lo dice Deuteronomio 13, 16. Te alegrarás
durante esta fiesta. 7 días estarás de fiesta. Qué bonito, hermanos. Es que la fe hay que celebrarla. Eso es una cosa maravillosa. Recordemos que en la Iglesia Católica tenemos dos experiencias de estas muy fuertes. La Navidad son 7 días de fiesta como domingo. De domingo de Navidad o la noche de Navidad hasta el segundo domingo de Navidad. Son 7 días, casi 8, porque es 2 domingos, en los cuales se celebra como si fuera un único día. Y en la Pascua, desde la noche de Pascua hasta el segundo domingo de Pascua, es un único domingo de una semana larga como un domingo para celebrar 8 días que el Señor ha estado grande con nosotros. No es de esta manera como lo hacían antes, como era vivir en estas cabañas, pero sí se caracterizaba por la alegría. Estás alegre 7 días durante esta semana. Pero ¿cómo esto era allí en el templo? Hay todo un escenario maravilloso. Y se los comparto, suena un poco largo, pero es que si la entendemos también nos ayuda a vivir nuestra fe. La fe no es solamente ir a la Eucaristía. No, eso es cumplir con la Eucaristía. La fe es celebrar la Eucaristía. A veces llegamos súper puntuales cuando llegamos. Hay gente que está uno en el Evangelio y ya todavía sigue llegando. Y termina la misa y ya no hay nadie. No, la fe es celebración. No es un acto simplemente ritual, es celebración. Entonces, veamos el ambiente que se daba en la noche. Todas las noches de esta semana, el pueblo se congregaba en lo que se conocía como el atrio de las mujeres para presenciar la fiesta. Mientras tanto, la ciudad entera quedaba iluminada por grandes antorchas encendidas que se en los atrios del templo. No hay ningún patio en Jerusalén que no resplandeciera con el fuego. Todas las esquinas, todos los atrios estaban iluminados por antorchas encendidas. Por otro lado, la música, recordemos que es fiesta, es alegría. La música, los cantos, las danzas se prolongaban durante toda la noche y cuando iba a amanecer, cuando iba a asomar el sol, para ser exactos, al canto del gallo, celebraba un rito con el que se expresaba la adoración al Dios único y el repudio del paganismo de otros tiempos. Bien, hermanos, por allí, por ahora, dejemos esto de las fiestas y no me llevo todo el programa con la fiesta, y además es rico porque tenemos que conocer esto para entender mejor la Biblia, para entender la acción de Jesús y para entender nuestra fe. Nuestra fe es celebración, no cumplimiento. Celebración es reunirse en alegría, dando culto a Dios. Y casi que hay que hacerlo así, música, con cantos, con danzas. Hemos perdido esa creatividad nosotros mismos. Yo recuerdo mi participación en algunas celebraciones de canonizaciones en Roma. Por ejemplo, en el tiempo de cuando fue beato Monseñor Daniel Comboni, ahora San Daniel Comboni, ahí en la Basílica de San Pedro, eternamente es lleno de fieles de todo el mundo, conocedores de los misioneros combonianos, y esa Eucaristía con el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro vibró con los cantos, los tambores, las danzas, los gritos de los pueblos africanos, que fue donde él gastó toda su vida. Y esa celebración fue diferente, esa celebración fue viva, porque la cultura africana, más la nuestra latinoamericana, hizo vibrar todo aquello. Y el mismo Papa ya estaba enfermito en ese momento, vivió aquel momento grande que queda en mi memoria por los siglos de los siglos. Y uno dice, esto es la fe. Es celebrar, esto es ser creyente, esto es ser cristiano, esto es creer en el único Dios. Entonces, esta experiencia que algunos países, sobre todo africanos, tienen para celebrar su fe. Avancemos un poquitito más. Vamos al versículo 10.
Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. En los versículos que no leímos porque la liturgia los quitó para abreviar el texto, los parientes le dicen a Jesús que suba con ellos, le dice que no, que vayan ellos, precisamente por Carlo, el autor del Evangelio hace la nota de que ni los parientes creían en él. Jesús dice, vayan ustedes, yo no voy. Pero una vez que ya estaban allá, efectivamente sí fue y llegó de incógnito. ¿Y qué pasa allí? Versículo 25, pasamos al 25 ahora. Del 25 al 30 es una única escena. Veamos lo que pasa. Leamos 25 y 26. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Aquí vienen las discusiones sobre el origen de Jesús. Aquí comienzan. Esta es la primera parte. Dijimos se van a extender hasta 10:39 por lo menos en lo que veremos la semana que viene. En la escena narrada en estos versículos 25 al 30 del capítulo 7 de San Juan, el tema claramente es ¿quién es Jesús? Sigue abierto todo el asunto de la identidad de Jesús. Y en cuanto a la respuesta, la posición del pueblo, por un lado, y la de las autoridades, por otro, es diferente y claro está, la de Jesús es completamente diferente de las otras dos. Hay muchas opiniones, hay diversas concepciones de la identidad de Jesús. Ubiquémonos otra vez. Jesús está en Jerusalén y habla públicamente a las personas que quieren oírle. La gente queda confundida. La gente sabe que quieren matar a Jesús, que él anda suelto ante la mirada de todos. Y están intrigados porque tiene libertad de movimiento, predica y nadie le echa mano. O sea, casi aquí hay hasta alguna malicia. O sea, no es que le iban a matar y ¿por qué no lo apresan? ¿Por qué no le echan mano? ¿Por qué no actúan? Los habitantes de Jerusalén hacen comentarios carentes de fundamento. En primer lugar, ven a Jesús enseñando libremente. Si actúa con tanta libertad, pregunta, ¿será porque las autoridades han reconocido finalmente que Él es el Mesías? Aquí entra el versículo 27. Pero nosotros sabemos de dónde viene este. Mas, en cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Hay que unir esto porque versículos 25 al 30 forman una unidad. Solo que para ir explicando los estoy dividiendo. Uniendo a lo anterior, versículo 26 y 25, 26, este 27, veamos ahora estos judíos que habitan en Jerusalén, porque son gente que vive en Jerusalén, no que está de visita para la fiesta. Lo que están hablando aquí son los que viven en Jerusalén, según el autor del Evangelio. Hablan como quienes saben, y como hicieron de los judíos de Galilea en 6:42, dicen, nosotros sabemos de dónde es. Aquí este saber. Nosotros sabemos de dónde es. Y como sabemos de dónde es, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías no viene de Galilea. Lo vamos a ver ya dentro de un ratito. Entonces, los habitantes de Jerusalén van a Jesús predicar en el templo, razonan diciendo que Jesús no puede ser el Mesías porque su origen es conocido. En cambio, el Mesías tendrá un origen completamente desconocido. Ciertamente en el judaísmo habían distintas opiniones acerca del origen del Mesías. Recordemos aquellos de Nicodemo. Bueno, según las expectativas de estos judíos que están allí, el Mesías tenía que ser de origen desconocido. Esto que descalifican a Jesús como Mesías.
con una afirmación, pero este sabemos de dónde es de Galilea. Incluso cuantos lo ven, esto queda más claro luego en el capítulo 9 con el ciego de nacimiento, incluso quienes lo ven están ciegos, porque piensan conocer el origen de Jesús, creen que pueden desacreditarlo, usando su información limitada sobre la Escritura y sobre Dios. Vean, hermanos, esto pasa cuando solo sé algunas cosas de la Biblia. Ideas aisladas, cosas que la gente dice, pero que yo simplemente he oído, pero a veces no es lo que la gente dice. Recuerden, cada final de siglo y de milenio, y a nosotros nos tocó un final de milenio, a los que tienen mi edad, siempre lo mismo. Aquella frase que la Biblia dice, a 1000 llegarás, pero a 2000 no llegarás. No me diga dónde. O es que alguien dice que la Biblia dice. Y entonces, nunca digas lo que alguien dice que la Biblia dice. No, hay que ir a ver si la Biblia lo dice. Y dice, insisto, por quinta vez en todos los días de esta semana, vamos a ver en qué contexto lo dijo. Vamos a ver en qué circunstancia lo dijo. Y entonces podremos llegar a la conclusión. Entonces, tienen una información vaga de la Escritura, inclusive vaga de que sean judíos y posiblemente creyentes y celebren la fiesta de las chozas. Bueno, en el versículo 28 Jesús interviene. 28 y 29 por ahora. Es bien, aunque dice que Jesús gritó, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es verdadero, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Jesús responde al saber de los judíos habitantes de Jerusalén, proclamando una enseñanza que consiste en una clara declaración de su origen, de su identidad, de su procedencia. Se aclara que lo hace en el templo. Interesante, aquí hagamos otro paréntesis de información, de formación también. Hay que tener cuidado también cuando hablamos de lo que Jesús dijo. Porque Jesús, en el Evangelio de Juan, no hace ningún discurso al aire libre. En Mateo, Marcos y Lucas, Jesús hace discursos subiendo a la montaña, bajando de la montaña, al otro lado del Jordán o del río o del Tiberíades o donde sea. Pero en Juan, no. En Juan no hay ningún discurso de Jesús al aire libre. Todos son en un lugar sagrado o en la sinagoga. Tanto es así que en el capítulo 6 de Juan, Jesús está y multiplica el pan y no hace ningún discurso. Despide a la gente y al día siguiente se viene, discípulos, cada uno a su manera, y va a la sinagoga de Cafarnaúm. Allí lo busca la gente y él hace el discurso del pan. No hay ningún discurso de Jesús al aire libre. En Juan no. Porque a veces decimos, como Jesús dijo, etcétera, etcétera, pero ¿dónde lo dijo? Cuando dijo la multiplicación de los panes, ¿en qué evangelio, Juan? ¿Ah, qué curioso? Porque cuando Jesús multiplicó los panes en Juan, capítulo 6, no hizo ningún discurso. Lo hizo al día siguiente en la sinagoga de Cafarnaúm. Vean qué importantes son estos detalles, porque de lo contrario descontextualizamos. Él habla solo en lugares sagrados. El templo es el lugar también donde Jesús se ha hecho reconocer por el enfermo que había sido curado. Recuerden aquel paralítico. El lugar, el tono de voz, porque dice el texto griego que Jesús gritó, con que Jesús se expresa, nos demuestran que lo que va a decir tiene una importancia especial. Que dice, me conocen a mí y saben de dónde soy. En verdad, sí, Jesús procede de Galilea. No es cierto, no es mentira. No obstante, él no ha venido por su cuenta. Él ha salido de otro lugar. Él proviene del Padre.
Y esto es importantísimo en el Evangelio de Juan. Es mismo el que lo ha enviado. Es su representante. Viene de aquel que es veraz, aquel que dice la verdad. Es decir, del Dios en el que los judíos dicen creer, pero que no lo conocen. En contraposición, o en la contraposición, vemos entre las afirmaciones, ustedes lo conocen de Jesús y yo lo conozco, que no es lo mismo. Ellos dicen que lo conocen, pero no lo han visto. Jesús dice, yo lo conozco. Jesús nos deja percibir que su misión en el mundo es darnos a conocer al Padre, mostrarnos el rostro del Padre y hacernos partícipes de su misma vida. Recordemos que habíamos dicho, los signos de Jesús tienen esa función, darnos a conocer el rostro del Padre. Y esto es muy hermoso porque la palabra de Dios, escrita, leída en la tradición de la iglesia, cuando la conozco, cuando profundizo en ella, al encontrarme con ella me revela el rostro de Cristo. Es una persona que sale a mi encuentro. Entre las muchas palabras que tiene la Biblia, se me revela la palabra que es Cristo. Entonces, cuando esto acontece, este Cristo me revela el rostro del Padre a quien nadie ha visto, pero Él ha revelado. Los judíos ciertamente conocen el origen terrenal de Jesús. En 6:42 dijeron que Él es el hijo de José, que conocen a su padre y a su madre. En 7:41 dijeron que viene de Galilea, pero ninguno de ellos sabe cuál es su verdadero origen. Así como es desconocido para los hombres el lugar y el origen de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Trataron de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado la hora. Una palabrita para terminar un poquitito antes, porque muchos querrán participar de la actividad que en unos minutos tendremos con el Papa. La hora en el Evangelio de Juan subraya que los signos han de servir a la autoglorificación de Dios, pero sobre todo que remiten a la gloria del Padre. Sí, Jesucristo a través de sus signos van revelando su gloria que se manifestará precisamente en la cruz, pero también va revelando sobre todo la gloria del Padre. En otro momento continuamos con estos detalles de la gloria. Yo quisiera darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento. Hermanos, recuerden que estamos tratando de que esta transmisión sea por YouTube. Ya están subidos el audio del miércoles y del jueves, gracias a una parroquia, la de San Rafael de Heredia, están convirtiendo los videos de Facebook a audios de WhatsApp, entonces los podemos subir. Pueden entrar, recuerden, entren a YouTube con las palabras Padre William Segura, ahí lo van a encontrar, este también lo vamos a subir. Y por favor, necesitamos la suscripción para poder transmitir allí. Si no hay 1000 suscriptores, no podemos transmitir en directo por allí para que no haya las interferencias que encontramos con Facebook. Entonces, hasta donde podamos, hagámoslo. Una vez subidos a YouTube, usted lo puede compartir en cualquier otra aplicación. Recuerden que los de Facebook solo se pueden compartir en Facebook a otros amigos de Facebook. Pero los de YouTube lo pueden compartir con todas las aplicaciones que quieran. Entonces, seguimos insistiendo. Usted insista también a sus conocidos. Hagamos que podamos llegar a los 1000 seguidores para poder transmitir allí. Si no llegamos, tranquilos, seguimos por este medio, pero este tiene más interferencia. Bien, que el Señor nos bendiga, nos proteja, haga que su palabra sea siempre el centro de nuestras vidas. Esta palabra que nos revela el rostro del Padre, porque Él sí lo conoce, procede de Él y nos ofrece su salvación. A todos nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si Dios quiere, nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana en esta misma forma de transmisión por Facebook. Que Dios les bendiga.